formación de 33 jóvenes y la bendición de los nuevos ministros extraordinarios de la parroquia, procedida por Monseñor Mario Moronta. Seamos todos partícipes de esta celebración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos unimos todos en acción de gracias por Nuestra Señora de Lourdes, nuestra patrona. Quiero ofrecer esta Eucaristía por todos ustedes aquí, miembros de esta comunidad parroquial, que a través del patronazgo de la Virgen sigan siendo evangelizadores. También hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Enfermos, de oración y de atención a los enfermos. Vamos a ofrecer esta Eucaristía unidos al Papa por todos los enfermos y de manera especial por aquellos que pertenecen a nuestra comunidad parroquial. Y ahora pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre misericordioso, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María, Madre Inmaculada de tu Hijo, Nuestra Señora de Lourdes, haz que podamos resurgir del pecado a una vida nueva. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos al profeta que lleva palabras de esperanza a una comunidad desalentada. La mano del Señor protege y consuela a su pueblo. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín,
porque tú quebrantaste su pesado yugo. La barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones y su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada? Y sin embargo, de esto bajar, se designa su mirada para ver tierra y cielo. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo estándar entre los grandes y los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que lo aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina, para que reproduzcan en sí mismo la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, lo llama, a quienes llama, lo justifica, y a quienes justifica, lo glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En este pasaje del Evangelio se nos muestra a María, nuestra Madre, como mediadora en nuestras necesidades, que nos invita y nos conduce a su Hijo Jesucristo. Escuchemos con atención. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, una de 100 litros cada una, servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de las señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar. Queridos hermanos sacerdotes y seminaristas, religiosas, señor alcalde y otras autoridades presentes, miembros de los diversos grupos y comunidades de base, ministros, servidores que van a ser bendecidos, jóvenes que se confirman con sus padrinos, catequistas, hermanos todos en el Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos da 3 ideas importantes, entre muchas tantas también, por supuesto, que nos permiten profundizar en lo que significa para nosotros la presencia de María en la iglesia. Muchos de nuestros hermanos que no son católicos, pero son cristianos, se les olvida que María es la Madre de Dios. Y eso es lo más importante. El título más importante de María es que es Madre de Dios. Y como Madre de Dios la conocemos en sus diversas advocaciones. Hoy nosotros la veneramos como Nuestra Señora de Lourdes, por el sitio donde se apareció en el sur de Francia. Y Nuestra Señora de Lourdes nos recuerda de la Virgen María 2 especiales manifestaciones. La Inmaculada Concepción, cuando uno se pone a ver
la imagen de la Virgen de Lourdes es la misma Virgen venerada como Inmaculada Concepción. Pero a la vez, y es la tradición de la Iglesia desde hace muchos siglos, es la madre de todos aquellos que sufren dolencias en el cuerpo y en el espíritu, y también de aquellos que se dedican a cuidar la salud. Hoy, por ejemplo, en Lourdes, en Francia, son miles y miles los peregrinos, sobre todo enfermos, que acuden a venerar a la Virgen María y, por qué no, hasta recibir alguna manifestación de su intercesión. Y todos los días, todos los santos días del mundo y del año, la gente acude a Lourdes, muchos enfermos y muchos dolientes, para pedir de la Virgen su intercesión. Y en el caso de nosotros, María, en la veneración de esta advocación, pero sobre todo como Madre de Dios, nos encontramos entonces con tres ideas que yo quisiera compartir con ustedes. María no solamente es la Madre de Dios y ya, punto, se acabó, como si eso fuera algo que se acaba en un momento. No, ella es la Madre de Dios siempre y va conociendo a Jesús desde pequeñito él, cuando nace, y luego va creciendo y va siendo presentado a los pastores, a los reyes, y también en el templo, como celebramos el pasado 2 de febrero, hay una expresión que dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y una de las cosas importantes de esta manifestación de la Virgen María como Madre de Dios es que ella da a conocer a su Hijo. No es una mujer que, aunque sencilla, pobre, se retrae, sino que se lo presenta a los pastores, lo presenta a los reyes, luego lo va y lo presenta al templo, y también en esa presentación al templo a otros que ya están por morir, Simeón y Santana, para ratificar que ella es la madre que presenta a su hijo para que lo reconozcan como el Mesías. Y en las bodas de Caná, como nos acaba de decir en la palabra de Dios que ha sido proclamada, ella interviene también para presentar a su hijo de una manera muy especial. Se acaba el vino y María, que ya sabe quién es su hijo, Jesús, le dice, bueno, mira, vamos a ayudarlos. Y no ha llegado mi hora, le dice el Señor. No importa, pero yo sé que tú lo vas a ayudar. Y entonces utiliza una expresión que va a causar asombro y maravilla ante todos, porque le dice a los obreros, a los empleados de la casa, miren, hagan lo que Él les va a decir. Y entonces Él manda a llenar las vasijas de agua y los convierte en vino, y un vino que es el mejor, porque el Señor no iba a hacer un vino de segunda categoría. Y no sabían los dueños de la fiesta que era Jesús el que había hecho el milagro. Pero lo interesante es esa expresión de María, hagan lo que Él les va a decir. A los pastores, a los reyes magos, a Simeón, a Santa Ana, se los presenta para que lo vayan a conocer. Pero ahora no solamente los presenta para que lo conozcan, sino para que lo conozcan en la primera de las señales, como nos dice el Evangelio, para que vayan entendiendo que Él es el Salvador. De manera pues que María es la primera evangelizadora que nos da a conocer no solamente a Jesús como persona, sino como persona que actúa en beneficio de los demás, es decir, para la salvación. Y una segunda idea muy unida a esto es que lo que dice al final del Evangelio que hemos proclamado hoy, a partir de esto, sus discípulos y otras personas también empezaron a creer en Jesús. Ya no lo veían como un simple maestro, sino como un maestro que era más grande, como el maestro que se estaba presentando como el Mesías Salvador. Y si bien tuvieron después que crecer en la fe, a partir
de la enseñanza de María, de la presentación de María, de que María hizo que Él realizara su obra de salvación, Él entonces hizo que sus discípulos creyeran en Él a través de María. Y esto nos lleva entonces a la primera lectura que nos habla del pueblo que andaba en tinieblas y que andaba buscando la salvación. Y es lo que Jesús, el Señor, el Hijo de María, va a realizar a lo largo de su vida. Él va a hablar, Él va a actuar, Él va a ser la luz de las naciones. El domingo pasado nos recordaba la liturgia que cada uno de nosotros es luz del mundo y sal de la tierra, y que la luz que nosotros tenemos que hacer brillar es la luz de Cristo, Cristo mismo, que es luz, Cristo mismo que con su luz salva, Cristo mismo que con su luz destruye las tinieblas. Y las tinieblas no son sino la expresión del pecado del mundo. Fíjense entonces cómo hoy la palabra de Dios en esta celebración de la Virgen María, en esta Eucaristía, donde vamos a bendecir unos ministros y donde se va a tener un pequeño Pentecostés, un nuevo Pentecostés con el sacramento de la confirmación, la Iglesia nos recuerda a través de María que ella nos enseña a Jesús, nos muestra a Jesús, y que ese mostrar a Jesús provoca que todos sus discípulos empiecen a creer o crean más y continúen en esa fe, porque es la fe que recibe la luz de Cristo. Ahora bien, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, nosotros no la celebramos para cumplir. Hay alguna gente que dice: Padre, si yo llego a la mitad de la misa, ¿cumplo el domingo? Pues no sé, porque a lo mejor hay gente que llega desde el principio y se va después de la bendición y no cumple porque se distrajo todo el tiempo, o viendo una muchacha bonita o un muchacho bonito, o pensando en otra cosa, o distraído con el celular, o quién sabe qué. Nosotros no venimos a misa a cumplir, algo más que eso. Nosotros venimos a celebrar ¿qué? La fuerza salvadora de Jesucristo con su palabra y con su Eucaristía. Por supuesto que existe un mandamiento que nos ayuda. Los mandamientos, como nos enseña mañana la liturgia, no son simples letras o simples denominados o simples definiciones, sino que Jesús, que ha venido a perfeccionar la ley, nos permite entender que la ley es para crecer, no para quedarnos solamente con la letra. ¿Cuánta gente a lo mejor se queda con la letra? No matar, yo no mato, pero después chismorreo, después calumnio. Y mañana el Evangelio nos va a decir eso. No solamente mata el que hiere con un cuchillo o con un arma, también el que hace calumnia. Y por eso hay que perfeccionar la ley, que es lo que el Señor quiere. Y cuando el Señor nos dice que hay que venir a la misa los domingos, santificar la fiesta, no es solamente venir a misa, es actuar como creyente a lo largo de la semana. Es hacer del domingo el día del Señor, no el día de la rumba. Pero bien, lo que quisiera es sacar una conclusión a partir de la fiesta de hoy y de la palabra de Dios. Nosotros también, como María, hemos recibido el mandato del Señor. Salgan a evangelizar, una iglesia en salida. Y evangelizar no es ir de vez en cuando a una casa para anunciar. Eso es un momento misionero. A evangelizar significa que en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en el vecindario, en la aldea, en el trabajo donde tengamos contacto con tantas personas, cualquiera que sea el trabajo, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y lo anunciamos no solamente con la palabra, sino sobre todo con el ejemplo, con el testimonio de vida. Y para ello nos confirmamos para ser testigos del Señor. Y bien, como el Señor nos pide que salgamos a evangelizar, así se cumple lo que María ha hecho, presentar a Jesús, porque evangelizar, ¿qué significa? No es decir la doctrina de la iglesia por decirla, sino hablar
de Jesús y su doctrina. ¿Para qué? Para que otros también se entusiasmen a seguirlo a Él. ¿Y qué es lo que le vamos a decir al Señor, a la gente? Hagan lo que Jesús nos dice. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Mire, llenen el agua en las vasijas de sus personas, es decir, llenen el agua de salvación. Para eso nos ha dado el agua del bautismo, que se va a convertir en el vino de la caridad, de la solidaridad, de la fraternidad. Es así como nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos enseña. Y entonces, si nosotros hacemos lo que el Señor nos enseña, pues no solamente vamos a cumplir los mandamientos, sino que vamos a ir mucho más allá, porque vamos a actuar en el nombre del Señor. Y esto desde el bautismo y con la confirmación, también con la palabra de Dios, con la Eucaristía, nosotros nos enriquecemos. ¿Para qué? Para presentar al Señor a los demás. ¿Y para qué presentamos al Señor a los demás? Para que le suceda a todos lo que nos sucedió a nosotros, que al conocer al Señor, al dejarnos invadir de su gracia, empezamos a creer y a creer más. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que nos dice el Evangelio, que al mostrar a Jesús que realiza sus maravillas, que realiza sus acciones, la gente empieza a creer más. Y ojo, cuidado, no reduzcamos las acciones del Señor a algunos que otros actos. Hay gente que dice, Padre, póngame las manos en la cabeza para ver si yo me sano. No necesariamente. Padre, vamos a hacer esto y vamos a hablar en lenguas. No es eso lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros manifestemos que verdaderamente actúa. ¿Y cuándo actúa? Cuando nosotros nos vivimos como hermanos. Cuando nosotros somos fieles en el matrimonio. O cuando nosotros sacerdotes somos fieles a nuestro ministerio. O cuando nosotros hacemos el bien a los demás. Y se puede hacer el bien de muchas maneras. Ustedes aquí lo han hecho y lo seguirán haciendo, pues atendiendo a tantas personas necesitadas. Cuando el cierre de la frontera, sé que ustedes y las otras parroquias también hicieron cada uno lo suyo, pues iban a apoyar a los que estaban allí en las filas, en las colas. Pero eso no es solamente lo que hay que hacer, también hay que hacerlo visitando a los enfermos, cuidando de aquellas personas que necesitan un poquito de nuestra fe, de nuestra caridad, para que se manifieste la solidaridad. Y solamente así es como podemos poner en práctica la primera lectura. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Y cuál es la luz? La de la salvación, la de Jesucristo. Y máxime, como nos decía el domingo pasado el Evangelio, porque somos sal de la tierra y luz del mundo. Y esto nos lleva a una consecuencia muy clara. Aquí hay un grupo de jóvenes que se va a confirmar y un grupo de ministros que van a ser bendecidos. Pero todos nosotros, todos los que estamos aquí y los que vendrán y los que pertenecen a la comunidad, estamos llamados precisamente a hacer como María. Hagan lo que Él les dice.